Hola amigos, amigas. Ya estoy por fin en una de las bocas de una de las minas grandes. Sin embargo, el terreno se encuentra tan devastado por la tala forestal que se ha hecho aquí, supongo que por orden del ayuntamiento, que es bastante difícil localizar las bocas ahora mismo. Y sinceramente es muy difícil lograr orientarse para saber cuál es cuál ahora mismo. Ahora mismo tengo esa boca accesible allí, que pronto veremos a qué mina corresponde. Y tenemos ese pozo ahí abajo, que pronto veremos qué es. De momento vamos a ver qué galerías son estas, y así quizás poder ubicar un poco mejor esto en el mapa. Vamos a ello. Bien. De momento desconozco qué mina es esta. Pronto lo sabremos, de acuerdo a esto que tengo aquí, a esta información. Y después ir haciendo todo lo correspondiente. La entrada, esto está midiendo aproximadamente 1 metro, como mucho es 1,65 m, como mucho. La verdad, el estado de conservación de la boca, o sea, no hay ninguna obra de mampostería cubriéndola, está bastante mal. Y tal como tienen esto aquí, el riesgo de derrumbe es bastante alto, ¿eh? Ahora vamos a comprobar cómo está esto ahí dentro, ¿eh? Vamos a ello. Y vamos a ver qué minas son estas. Como ves, hay derrumbes por todas partes. Aquí es muy conveniente venir equipado con equipo para solventar un posible derrumbe. Eso es lo que recomiendo. Y vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado. Aquí se ve muy bien lo que son los minerales de hierro. Vamos pisando con mucho cuidado, señores. Aquí ya las galerías parecen estar un poco mejor. Bien. Aquí hay unos puntos de sujeción. Vale. Esto parece corresponder a la entrada superior de la mina gran, ¿eh? Una caída impresionante allí para ver. Oh. Uf, no se ve el final desde aquí, ¿eh? Luego pasaremos a hacer mediciones. Aquí hay que tener cuidado porque de acuerdo a esto hay un pozo justamente en mitad del túnel, ¿eh? Ajá, mira, no. Y esto parece que se ha derrumbado, efectivamente. Esto está derrumbado, ¿eh? Esto está derrumbado aquí. Mucho cuidado. Sí. Esto está... Aquí había otro pozo. Hay que pasar con muchísimo cuidado. Uf, ¿cómo está esto? Bien, seguimos. Uf. La altura aquí está bastante bajita. Hay que tener muchísimo cuidado aquí, ¿eh?
Ya vamos un poco mejor. La supuesta fauna de murciélagos hasta ahora no la he encontrado, la verdad. Es prácticamente inexistente. Es prácticamente inexistente la fauna de murciélagos aquí, ¿eh? Aquí, para que lo vean mejor. Me he dado cuenta ahora que no deben estarlo viendo muy bien. Wow. Vale, otro derrumbe. Y ahí está otro pozo. Y aquí parecen estar los restos de uno. Mira, aún hay más galerías por ahí para arriba, ¿eh? Vamos a ver. Hay que ir con muchísimo cuidado. Sí. Hay raíces en la superficie. La superficie está muy cerca de todo esto. Y de momento tenemos que dejarlo hasta aquí. Ahora mismo no estoy preparado para continuar este camino. Aquí hay una soga, hay unos cuantos amarres para descender por ese pozo. Pero esto es un pozo bastante profundo. Y ya por allí no puedo pasar, ¿eh? Ya por aquí no puedo pasar, sencillamente. Bueno, ahora vamos a salir de aquí. Ya hemos comprobado el estado de las galerías. Están, la verdad, en este punto bastante mal. Es que hay que agacharse bastante. Y mucho cuidado con la cabeza, ¿eh? Y hay que venir con cordelería. El pozo es bastante profundo, ¿eh? Ahora en un momento tomaré las medidas a ver qué es lo que tenemos aquí. Pero ya sabemos qué mina es esta, señores. Esto es la entrada superior de la mina Gran, sin ninguna duda. He encontrado hasta el segundo pozo. El tercero no lo he podido verificar, porque por aquí no he podido pasar. Lo que sí que me está llamando la atención es que no he encontrado la famosa fauna de murciélagos. Lo cual quiere decir que estos animales son muy sabios. Esto debe estar por derrumbarse. Así que deben haberse ido de aquí. En ese sentido, pues entonces la conservación de su hábitat por parte de las autoridades creo que tiene todos los indicios de haber fracasado. No he encontrado ni un solo animal de estos en todas las galerías que he estado visitando, pero ni uno. Y por lo que veo aquí, este estado de devastación que veo, es muy aventurado decirlo, pero todo indica que han apostado por el abandono de estas instalaciones, ¿eh? Es realmente una pena que abandonen un patrimonio como este que tienen, ¿eh? Que es comparable y bueno, a los que existen en otros lados, ¿eh?
Bueno, señores, empezamos a tomar medidas. Aquí la entrada aproximadamente tiene 1,65 m de alto, tal como está este montículo, sí. Ahora vamos a proceder a hacer la lectura desde aquí abajo, a ver, hasta ese punto de allí. Vamos a colocar todo más recto, ahí. ...8,843 m, vale. Seguimos. Ahora, este punto de la curva. 7,740 metros. Estas galerías apenas llegan a 1,73 m de alto, A ver, seguimos. Hasta aquí. Error. Continuamos, a ver. ...12,967 metros. Y ahora vamos a intentar medir la profundidad de este pozo, con mucho cuidadito, a ver que no se me caiga la cámara, que esto requiere el mayor de los cuidados, A ver cuánto tengo yo aquí. ¡Guau! A ver. Joder, el láser no me lo mide, Vamos a ver cuánto puede haber. Con cuidadito. Error. Mucho cuidado. Que no se ve ni el fondo, A ver. 14,682 metros, Y no he logrado, creo yo, medir el fondo. Así que... Vamos a... Uy, espera. Ya hemos medido hasta aquí. Ahora, hasta este punto, vamos a ver. 10,709 metros. Viene a ser más o menos hasta la zona del derrumbe esto. Ahora vamos a medir hacia el otro lado a ver cuánto me queda. ...11,725 metros, Vamos a agacharnos con mucho cuidado aquí. A ver. Muchísimo cuidado. Sobre todo con la cabeza. Vale, ya estamos al otro lado. Ahora... 10,523 metros. Hasta este punto ahora, a ver cuánto tengo. 9,239 metros. He llegado hasta la zona de derrumbes aproximadamente. Y es hasta aquí donde puedo medir y llegar, Que por ahí ahora mismo no dispongo del equipo como para poder hacer esto. Así que habrá que llegar hasta aquí.
A ver. 10,967 metros. La distancia que habría que salvar para pasar hasta el otro lado es de aproximadamente... Hay un error, a ver, de nuevo, lee. 7,392 metros, ¿eh? Eso es lo que hay hasta allí. Ahora vamos a medir este punto. Son 3,284 metros. Me tengo que subir por aquí. Y aquí tengo 6,516 metros. La verdad, las dimensiones de la galería son considerables. Y de momento, pues, esta exploración se queda inconclusa porque no podemos ir más allá. Lamentablemente no puedo ver el pozo con seguridad. Desde aquí, no puedo hacerlo. No puedo medirlo. Tendré que dejarlo para otro momento. Ahora tenemos que salir de aquí. Bien. Bien, vamos ahí. Aquí, mira, se puede ver perfectamente. ¿Ves? Cómo se escarbó aquí en las galerías, Los minerales de hierro se pueden ver perfectamente, Lo malo es que la verdad es que la galería se encuentra en muy mal estado de conservación. Todo parece indicar que aquí, este pedazo, se está derrumbando muy rápidamente. Para ver lo que tengo aquí. Sí, esto se está derrumbando bastante rápido. Aquí hay que bajar la cabeza bastante para no chocar con mineral de hierro en bruto. Y estamos listos. Vamos a volver a comprobar este pozo. Ahora con un poco más de... Es hondísimo. No se le ve el fondo, Medí hasta más de 14 metros y realmente no creo haber llegado al fondo de ese pozo. Habrá que averiguar en un futuro, quizás, si es posible, a ver cuántos metros tiene eso, Y bien, de momento hemos acabado con la mina superior grande, la entrada superior de la mina grande, Ya al menos logramos determinar dónde estamos. Y bien, esto ha sido todo sobre las minas grandes de Campalomeras. Si te ha gustado, pégame un like y suscríbete a mi canal para que me sigas animando a seguir haciendo más expediciones. Eso sí, con seguridad.